Ahí están. Alguien nos está avisando por las dudas. Bueno, muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta mañana. Esta virtualidad nos permite encontrarnos de otra manera, aunque no es la que nos gusta, pero bueno, acá estamos en una mañana de sábado, aprovechando un curso de la Maestría de Historia y Memoria de la Universidad de La Plata, para conectar estudiantes de la maestría con investigadores que están en otros países, con nuestra red de género y memoria de Claxo, en una actividad que tal vez de otro modo no sería posible, así que, bueno, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, esta actividad, como ya dijimos, es por un lado parte de este curso de metodología de la Maestría de Historia y Memoria, y la estamos convocando también conjuntamente con la Red de Género, Feminismos y Memorias en América Latina y el Caribe de Claxo, de la cual somos parte Claudia Bachi y yo, y están acompañándonos también las dos coordinadoras de esa red, María Alicia Gutiérrez y Tamara Vidaurrázaga, María Alicia de Argentina, Tamara de Chile. Está presente también una de las editoras de la revista Moléculas Malucas, donde se publicó este artículo sobre el cual vamos a conversar, y tenemos está la coordinadora de la maestría, y tenemos la enorme suerte de contar esta mañana con la presencia de Javier Fernández Galeano, Javier se doctoró en la Universidad de Brown y actualmente está haciendo un doctorado en la Wesleyan University, y Joaquín Insausti, que está trabajando en este momento en la UNAM, se ha doctorado acá en nuestra Universidad de Buenos Aires, y bueno, Joaquín es compañero de cátedra de Claudia y mío desde hace muchísimos años, así que bueno, es un gusto enorme tenerlos aquí. El texto que van a presentar es este bueno, que figura en el programa, el título es Archivos Digitales. Me había silenciado en un momento, pero bueno, supongo que se escuchó casi todo lo que dije. Se publicó, como les decía, en la revista digital Moléculas Malucas, y les vamos a dar la palabra a Joaquín y a Javier para que cuenten algunas cuestiones del artículo, del modo que trabajaron con el archivo, y bueno, un poco también les pedimos que nos regalen algo que para nosotras es una perla, es un tesoro, que es cómo, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja? Que es la pregunta que todos y todas quienes nos formamos como investigadores, investigadoras, nos hacemos todo el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces acá vamos a tener la posibilidad de escucharlos hablando también sobre esto. Ellos van a exponer y después vamos a tener un espacio para preguntas, así lo aceptaron Joaquín y Javier, así que bueno, sin más, les damos la palabra. Ahí estoy. Ahí está. Me escucha, buenísimo. Bueno, nada, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación de parte mía y de Javi. Está genial como la pandemia, al mismo tiempo que generó un montón de situaciones angustiosas y nos aisló, por otro lado posibilitó estas reuniones entre personas que están en diferentes usos horarios y latitudes. Y así que bueno, un placer verlas, compartir de nuevo un aula con ustedes. Muchísimas gracias por todo eso. Bueno, nosotros vamos a compartirles el proceso a partir del cual pensamos un artículo, que es un artículo que es muy especial para nosotros porque nos
dio mucha diversión. Es un artículo que lo pensamos más desde el lugar de lo lúdico que desde este lugar de acreditación de la academia, de pensar en papers que generalmente muy poca gente lee. Este paper nos llevó mucho tiempo, mucho pensamiento, pero no lo pensamos para acreditar ni para cumplir con nadie. O sea, usamos un montón de estrategias novedosas y nos divirtió mucho. Y salió también en un medio, acá está la Belu, que es parte del colectivo de moléculas malucas. ¿Qué tal, Bau? ¿Cómo vas? En un medio también hermoso, que es Moléculas Malucas, que es un blog que aúna un montón de producciones intelectuales muy sofisticadas, muy rigurosas, pero que al mismo tiempo también está mucho más cerca de la discusión, del pensamiento entre colegas, entre activistas, entre amigos, que desde estos proyectos más vetustos de la academia. Así que nada, por un lado eso, el artículo es Archivos Digitales Queer, cartografías digitales de las redes transnacionales en Latinoamérica a través del archivo de Robert Roth. El objetivo, el objetivo de este artículo fue principalmente hacer una foto para empezar a pensar cómo eran las relaciones entre los diferentes colectivos de diversidad sexual en Latinoamérica en la década del 70, de los primeros frentes de liberación homosexual latinoamericanos en los 70, y ver cómo funciona en esta red, en este entramado, el papel de Estados Unidos, que desde el mito fundacional de Stonewall de algún modo se había pensado como medio ordenadora de la militancia queer en Latinoamérica. Voy a hablar un poquitín para contextualizar acerca de el liberacionismo queer en los 70. Vamos a charlar más o menos como las presentaciones de la prepa, un ratito yo, un ratito Javi, un ratito yo, un ratito Javi, tenemos repartidos un par de puntos, así que vamos a charlar así, pero bueno, voy a poner el cronómetro para no pasarme, pero bueno, también nos interrumpimos, podemos debatir, si alguien tiene alguna pregunta puede emerger. Bueno, el activismo de diversidad sexual en Latinoamérica surge a principios de la década del 70, fines de la década del 60 en Argentina. Y es un activismo muy diferente al activismo contemporáneo que derivó en las grandes demandas de matrimonio igualitario, la identidad de género. Pensemos por un lado que había muy poca información disponible acerca siquiera de la diversidad sexual en los 70 y en los 60. Eh, por ejemplo, hay muchísimas cartas de lectores, de gente, por ejemplo, de hombres que desean hombres, mujeres que desean otras mujeres, que escriben a los medios y preguntan qué son, qué les pasa, ante la certeza de que son las únicas personas en el mundo a los cuales les pasa esto. Es una época en la cual hay muy poca circulación de información, y con las organizaciones pasa una cosa en mayor o menor medida parecida. Algunos activistas se empiezan a juntar, a veces en reuniones informales, a veces en reuniones de amigos, y la circulación de información es muy restringida. Muchos grupos creen que son los únicos grupos en el mundo que están teniendo este tipo de activismo y de pensamiento. Pensemos también el contexto, y esto es bastante importante. O sea, el activismo generalmente se piensa, se interpreta en los términos en los cuales en cierto momento social o político dado se piensa la política. Por ejemplo, en Argentina, en el caso de Argentina, es interesante que en los 80s las organizaciones gays se hayan pensado en el marco de las organizaciones de derechos humanos. Bueno, en los 70, en el marco de la radicalización política del fin de la Guerra Fría, las organizaciones queer tenían una ligazón muy fuerte con la izquierda, y se pensarán absolutamente intrincadas con lo que es la efervescencia social del periodo. En Argentina intentarán articular con la izquierda peronista. En Brasil el movimiento gay va a surgir muy fuertemente asociado a lo que es el trotskismo brasilero, organizaciones como Convergencia Socialista, que es una derivación o es parte de la familia de lo que son los partidos socialistas de los trabajadores.
en México, en el cual la organización contra el Estado priista venía del movimiento estudiantil, que tenía mucha fuerza. El movimiento queer va a pensarse o va a surgir desde el movimiento estudiantil. Estamos pensando en un movimiento queer que es indisociable en el modo en el cual lo entendemos de la izquierda. Y desde este lugar va a tener un pensamiento articulado, o sea, basado en fuentes como el feminismo radical o el freudomarxismo, en el cual la liberación sexual va a ser inescindible de la liberación social, no son dos cosas separadas. Por un lado eso. Y por otro lado, en los grandes marcos interpretativos del conflicto social en Latinoamérica y de grandes dicotomías como, no sé, liberación o dependencia, Bradin o Perón, pienso por ejemplo en Argentina, Estados Unidos, al contrario de lo que dice este mito fundante de Stonewall, no va a tener un lugar principal en los interlocutores en los cuales están pensando estos grupos. Estados Unidos va a ser el lugar de la opresión, el lugar del imperialismo, o sea, hay ciertas barreras, ciertas limitaciones para pensar a Estados Unidos como un interlocutor válido. Barreras que van a tener sus fracturas, sus contradicciones, ahora lo vamos a ver, esto Javi va a contar un poquito más. Pero ¿a qué voy a esto? A que Estados Unidos no es el interlocutor privilegiado principal en el cual están pensando estas agrupaciones. Bueno, en este momento en el cual empiezan a darse las primeras articulaciones entre los grupos que empiezan a tener conocimiento unas de otras en diferentes latitudes, en diferentes países, en Estados Unidos precisamente aparece una persona muy particular, que es Robert Roth, que es la persona que va a construir este archivo, este corpus que nosotros estudiamos en este paper. Y bueno, Javi nos va a contar un poquito de quién era Robert Roth. Eh, Muchas gracias, Joaquín. Bueno, lo primero que se puede decir de Robert Roth es que era como la fantasía húmeda de cualquier historiador, en el sentido de que tenía una meticulosidad increíble a la hora de documentar su actividad activista. O sea, es una persona que tenemos que imaginarnos como era un abogado neoyorquino, judío, que tenía un trabajo de 9 a 5, y luego llegaba a su domicilio, a su apartamento todas las noches y se dedicaba 4 horas a escribir cartas a todos los lugares del globo, y no solo a escribir cartas, sino a tomar copias de sus propias cartas con fechas y a documentar y catalogar todas las cartas que recibía. Con lo cual nos presenta un archivo cronológicamente ordenado, geográficamente ordenado, con una serie de como keywords, como nombres identificatorios de todos los lazos que se van tejiendo a nivel internacional. Y el interés de Roth por esa trama que se va extendiendo como con diferentes ramificaciones inesperadas comienza con su experiencia de estudiante en Cornell, que fueron los años 60 como la emergencia de cualquier forma de contestación al sistema, que en el caso de Cornell, que es una universidad aislada en medio de un bosque del estado de Nueva York, en su caso fue participar de la Homophile Society, que eran como uniones de estudiantes que utilizaban la teoría crítica para replantearse su sexualidad. A partir de ahí, cuando finalizó la Escuela de Derecho, ejerció como defensor de inquilinos en Nueva York y, lo más importante, en sus relaciones personales tendía a preferir a latinos. Su pareja más conocida es Alex, que era un dominicano, que tiene un papel de mediador cultural y activista fundamental que debemos también recuperar en la traducción de los diferentes textos. Y a partir de ahí, Robert Roth se implica en traducir los marcos de categorías y los marcos de significado entre el emergente activismo latinoamericano y las organizaciones estadounidenses. Y aquí algo a tener en cuenta es que las organizaciones estadounidenses no tenían tanto interés en responder a esos interlocutores del sur global. Es decir, en muchos casos, o ciudadanos anónimos o emergentes grupos activistas contactaban a grupos estadounidenses como la Mattachine Society o el Gay Liberation Front, y esos grupos estadounidenses automáticamente conocían la actividad de Robert Roth como alguien bilingüe que era capaz de responder cartas en español y le enviaban las cartas. Con lo cual, realmente, la ramificación, la extensión de estas redes depende mucho de la implicación libidinal, de la implicación erótica y afectiva que diferentes individuos adquieren en ese momento crucial. Y aparte, hay que tener en cuenta la gran conciencia de la lectura futura que Roth tenía con respecto a su archivo. O sea, su principal afán era coleccionar
toda la documentación, toda la producción de conocimiento, todas las revistas que se producían a nivel global, unificarlas en un archivo que el activismo futuro pudiese utilizar como forma de trazar su genealogía. Y esa conciencia del futuro en un presente opresor es lo que nos permite conectar afectivamente con estos materiales. Y ahí ahora Joaquín nos va a hablar un poco más de ese archivo. Dale. Estoy tratando de compartir pantalla. ¿Compartir la pantalla? Sí, sí, sí. ¿Qué se ve? La página de Moléculas Malucas. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, ya que estamos y que está justo esta página abierta, les muestro lo que es el blog de Moléculas Malucas. Este es el artículo del cual estamos debatiendo y un montón de otros artículos alucinantes si quieren luego revisar. Bueno, el archivo de Robert Ross, esta colección impresionante de cartas, está en la biblioteca de la Universidad de Cornell en Ítaca, que es un pueblito chiquito de 30.000 personas, más o menos la población de Cañuelas o de Lobos en Buenos Aires, en medio del estado de Nueva York. Estos archivos de Cornell son alucinantes. El archivo no solamente tiene la colección de Robert Ross, sino que tiene un montón de otros materiales que esto no tiene nada que ver con la presentación, pero lo vamos a mostrar porque es hermoso. Son algunas de las cosas que tiene Cornell. A ver, ¿se ve ahí? Sí, sí, funciona. No lo maximizo porque sí. Bueno. Es un ejemplo de lo que es la vastedad y la diversidad de un archivo en una universidad norteamericana. Puse las papeletas para acordarme yo de lo que es, por ejemplo. La papeleta es como se pide, el call number es el número de archivo, este es el 7601. Esto, por ejemplo, es un volante de una organización gay nazi de fines de la década del 70 en Los Ángeles. Sigue. Esta colección es alucinante. Es una colección de todos los pósters, es una colección de 500, 600 pósters de prevención de HIV de todo el mundo. Una caja muy importante, tiene un montón de folders en los cuales están ordenados todos los países, desde la A de Austria hasta la Z de Zambia. Y hay una muestra de todos los pósters de SIDA. Este creo que es de Zambia. No, Zambia no tiene como lengua oficial el portugués, me parece. Tiene que ser de otro lugar. Pero bueno, y este es de otro país africano. Habla con tus amigos acerca de los beneficios de la abstinencia. Campañas de HIV en África de fines de los 90. Otra caja que llegó casualmente a Cornell. Estas son las fotos de un prisionero francés en un campo de prisioneros de guerra alemán en la Primera Guerra que se travestía, y en este campo de prisioneros hacían fotos postales con los prisioneros, con algunos de los prisioneros montados, y estas postales se enviaban. Otra colección, una caja inmensa, con por lo menos 1000 postales de transformistas franceses a fines del siglo XIX, principios del XX. Esta colección es alucinante, hay un montón de postales, pero lo realmente interesante es que todas estas postales fueron enviadas a diferentes lugares del globo, y la colección, que es muy importante, tiene las cartas atrás escritas. O sea, yo cuando empecé a estudiar la carrera tenía como el temor de que ya estaba todo estudiado. O sea, estamos hablando de que esta es la caja 7901 de este archivo de Cornell. Así como esta colección, hay 15.000 colecciones más. Hay laburos infinitos y hermosos para hacer. Esta es una foto de cuando la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, anuncia que va a despatologizar la homosexualidad en 1973. La puse porque es la única en la cual se ve mínimamente lo que es el archivo y cómo vienen presentados los materiales. Esto es una bitácora de un barco. Yo puse buscar Argentina en los archivos y me encontré 2 bitácoras de barcos. Este es un barco ballenero que llega en 1830 a Buenos Aires y que describe cómo es la Buenos Aires de 1830, pero más interesante es otra bitácora de un vapor que llega a Buenos Aires en 1890. Los marineros bajan y relatan cómo es todo el mundo prostíbular de este Buenos Aires finisecular.
comparar estas dos bitácoras de barco, una de 1830 y otra de 1890, debe ser alucinante. Dejo de compartir pantalla. Ahí estoy de nuevo yo. Sí. Esto es rapidísimo, una fotito de lo que es un archivo norteamericano. La vastedad es infinita. Para pensar después, y esto viene también a cuento de Robert Roth, cómo funcionan las políticas archivísticas a nivel global, como vimos. Si uno quiere desde África estudiar las políticas de prevención de HIV en África, si uno está en Zambia, uno en Zambia ni siquiera tiene los volantes de Zambia. Pero si está en un pequeño pueblo de 30.000 personas perdida en el medio del bosque, tiene sistematizados en carpetitas ordenadas de la A a la Z de Zambia todos los folletos y los afiches construidos en África sobre HIV. En Latinoamérica pasa lo mismo. O sea, si nosotros queremos en Buenos Aires conseguir un libro editado en Lima en la década del 70 es imposible. O sea, es 1000 veces más fácil tener una perspectiva latinoamericana desde el medio del bosque, en un pueblo aislado en Iowa o en Wyoming, que quizás desde una de las grandes capitales latinoamericanas como puede ser Buenos Aires o quizás Ciudad de México. Y en este archivo, absolutamente vastísimo, nos encontramos con los archivos de Robert Roth, que también son muy grandes, son 6 metros cúbicos, la raíz cuadrada de 6, vendría a ser como, 6 metros cuadrados es como un cubo de 1,5 metros, 2 metros de lado. Es un archivo súper vasto. También queda para adelante, para las preguntas, charlar las implicancias epistemológicas de que para revisar los archivos latinoamericanos haya que ir a Ítaca. ¿Qué implica esto? Por un lado hay que pensar en cosas que tienen que ver con lo material, por decirlo de algún modo. En Latinoamérica estaban las cartas que nosotros recibíamos, las cartas que los activistas latinoamericanos mandábamos, obviamente están allá. Las cartas que nosotros recibimos por un montón de particularidades de la historia y la coyuntura latinoamericana se perdieron. La represión, la persecución, los exilios. Por otro lado estaba el tema que contaba Javi, y también lo hablábamos, lo hablé con bastantes activistas grandes que están empezando a pensar su legado. Esto de pensar su legado y de construir un archivo tiene bastante que ver con el modo en el cual se piensan muchos activistas norteamericanos. Yo me exilié, migré a México, toda mi vida entró en 2 valijas de 32 kilos. Y es así. Quizás nosotros no tenemos esta cultura de construir para a posteriori algo del orden del archivo del legado. Y bueno, no voy a mostrar como los archivos de Roth porque me estoy excediendo un poquito en el tiempo, pero el archivo de Roth, si vieron las fotos en el archivo de moléculas malucas, es absolutamente diverso. Roth guardaba todo, están precisamente clasificadas desde las facturas de su departamento del pago de la renta, todos los volantes de las discotecas gays a las que fue, ropa, anotaciones, está todo. Y en el medio de eso hay un caudal impresionante de cartas, miles y miles de cartas. Cartas enviadas a todas partes del mundo. Nosotros nos focalizamos en las cartas de Latinoamérica, pero Roth tenía correspondencia y profusa con Asia, con Oceanía, con África, en momentos en los cuales el activismo era todavía aún incipiente en los 70. Y bueno, nosotros nos encontramos con esta vastedad infinita de cartas, con este material riquísimo, y nos enfrentamos a la pregunta de qué hacemos con todo este material, cómo lo leemos, qué le preguntamos. Algo que también quería especificar sobre cómo funciona la cultura académica en instituciones del tipo de Cornell o Brown, que forman parte de lo que se llama la Ivy League. Son instituciones que dan marca de identidad a los antiguos alumnos. O sea, conceden un estatus que dura de por vida. Y eso se relaciona con la forma en que archivan los materiales de los antiguos estudiantes. O sea, Robert Roth era antiguo alumno de Cornell, murió en 1990 por el VIH, que es el fin de su archivo, y esa es la causa por la cual se archivó en Cornell, el hecho de que fuese antiguo alumno. Pero también hay que tener en cuenta las condiciones estructurales, o sea, las formas
que le dan esas instituciones al archivo, en el sentido de que en su historia las universidades de élite siempre querían estar apartadas del espacio urbano, como forma de asegurar la formación de una comunidad identitaria entre los alumnos. Es decir, Cornell está en medio de la nada porque era la forma de asegurarse de que los estudiantes formasen una comunidad de apoyo mutuo entre las élites blancas que luego se extendía a su vida profesional en el futuro. Eso quiere decir que cuando accedes a ese archivo, con todos los recursos que podamos imaginar de los antiguos alumnos que realizan donaciones, hay una separación del ámbito del activismo, del ámbito de los desórdenes raciales, etcétera, que quieras o no, da forma a la lectura. Hay que intentar situar esos archivos en el contexto de producción. Y ahí nos trae un poco la pregunta sobre cómo nos acercamos a este archivo. Ahí creo que un punto de partida era un cierto mito que se relaciona con la forma en que el FLH, el Frente de Liberación Homosexual de la Argentina, pero también otras organizaciones como el Movimiento de Liberación Homosexual Español, intentaron canalizar la correspondencia que recibían a través del National Gay Task Force, que era la principal organización paraguas de Estados Unidos. Lo hicieron como forma de evitar el ámbito de represión de mediados y finales de los 70, como una forma segura de recibir la correspondencia de sus lectores y personas interesadas. En diferentes obras publicadas aparecía la idea de que toda la correspondencia que el FLH recibió de personas anónimas estaría canalizada y preservada en la colección del National Gay Task Force. A partir de ahí, tanto Joaquín como yo intentamos localizar ese repositorio con, en parte, la desilusión de que el National Gay Task Force nunca tuvo el interés de preservar las cartas de los lectores y, por lo que sabemos, tampoco las reenvió al FLH. O sea, de nuevo, hay que también incorporar a la lectura histórica el desinterés o la apatía o la falta de compromiso de ciertas organizaciones, como parte de formación del archivo. Sin embargo, como resultado de esa desilusión, lo que sí encontramos fue el compromiso de Robert Roth como individuo, de nuevo, que participa en esta red por un compromiso afectivo y erótico. Robert Roth fue el que sí se comprometió con responder a esas organizaciones. Y ya lo que queríamos hacer era tomar un corpus, formar un corpus que parecía tener una lógica interna que apuntaba a la centralización de la producción de conocimiento gay, de nuevo, en un pueblo perdido de Nueva York, y desmontarlo, socavar esa lógica interna, explotar el archivo en todas las direcciones posibles. Y eso tiene que ver con la lectura de cada carta, de todas las tramas de significado que aparecen en cada carta, de todos los lazos afectivos a través de los cuales se forma el activismo, que son totalmente arbitrarios, inesperados y que tienen mucho que ver, de nuevo, con lo erótico. Hay una anécdota, por ejemplo, Fluvià, que es el fundador del movimiento gay español, conoció a otros miembros del movimiento en una sauna, o sea, en un baño gay de Ámsterdam. O sea, son estos encuentros inesperados, aleatorios, contingentes, que parten de lo erótico, a partir de los cuales surge un cierto anhelo de conectarse con otras comunidades globales. Entonces, nuestro interés era leer en contra de la lógica interna del archivo, que parecía centralizar esas redes, y ver cómo los diferentes sujetos y colectivos que apelaban a esa imaginación de un futuro de liberación queer usaban su imaginación, su creatividad, para insertarse en ese archivo, con una noción de la carta, de la materialidad de la carta como performance, que es algo que leemos también de los cuerpos de escritura académica sobre el papel de la fotografía como performance material. Con eso lo que queremos decir es que en los 70, una de las visiones que cuestionaba los diferentes movimientos de liberación, tanto racial, étnica, de minorías, migrantes, etc., era la noción de que no hay nada esencial, no hay nada natural, no hay nada determinado, sino que por medio de la performance, por medio de la teatralidad, de vivir la realidad en la que queremos vivir, podemos alcanzar esa realidad. Y ese era como el punto de conexión entre estas diferentes materialidades de la carta. O sea, estamos hablando de grupos aislados, en muchos casos 10 personas en un pueblo, bueno, no en un pueblo, pero un caso muy famoso es el de Portugal, 10 personas que nadie sabía quién eran, pero siempre hablaban del movimiento homosexual portugués. Y ese conceder ese estatus performativo con proyección hacia el futuro era lo que les otorgaba ese estatus de legitimidad que de otra forma no podían tener. Y ahí es donde queremos leer contra la lógica del archivo. Lo que queremos es demostrar que no se trataba del Gay Liberation Front estadounidense concediéndole el estatus de pertenencia a los diferentes grupos internacionales, sino de esta creatividad que emerge de diferentes puntos del globo y que se conecta entre sí para realizar esa performance colectiva. Por otro lado, en cuanto a la construcción del corpus,
Hay que tener en cuenta que se puede articular desde el archivo o desde el propio historiador. En este caso quisimos articular una pregunta contraintuitiva para desmontar la lógica interna de un archivo estadounidense. En otros casos, y Joaquín y yo hemos realizado ese tipo de construcción, este archivo estadounidense se enlaza como consecuencia, como epílogo de una narrativa que venimos trazando con otro tipo de archivos que incluyen la historia oral, documentación efímera, que se pierde, que se traslada en el exilio, etc. Y tanto Joaquín como yo venimos argumentando que, en última instancia, el movimiento argentino instrumentalizó las redes de apoyo estadounidense, recurrió a ellas en la etapa última de su existencia del FLH como forma de recibir apoyo material y de extensión de sus reclamas frente a la dictadura. Con lo cual estamos invirtiendo la narrativa cronológica. La proyección transnacional no aparece en nuestra narrativa como causa, sino como consecuencia, como epílogo. Y en ese sentido tenemos que construir un corpus alternativo, que parte mucho, de nuevo, de la oralidad. Porque, como dice Joaquín, muchos de los archivos que podrían haber subsistido en Argentina tuvieron que eliminarse como forma de supervivencia. Y el caso más famoso es el archivo de la UFA, que Ricardo Lorenzo le dio a su madre y su madre tuvo que destruir en un baño para que no lo encontrase la policía durante una redada. Y sin embargo encontramos este archivo en medio de Cornell que nos da esta apariencia como de algo sanitizado, seguro, neutro, y queremos socavar esa apariencia. Bueno, y ahí la metodología que nos permitió realizar esta narrativa alternativa fueron las maneras digitales, que Joaquín va a hablaros un poco más en detalle. Dale. Comparto pantalla de nuevo. Ahí se ve mi pantalla, ¿no? La página de moléculas. Buenísimo. Y acá está el Flourish. Bueno, ahora les cuento qué es este soft, que es el Flourish. Bueno, fue Javi por su parte a Cornell, me contó a mí, yo me volví loco, los escribí, me dieron una bequita de $500, no sé cómo llegué. También fui yo después al archivo, la historia de cómo llegamos la contamos luego, pero bueno, volvimos a Providence, a Buenos Aires, con 2.200 cartas. Acabo de ver cuántos archivos tiene mi archivo de cartas. ¿Cómo se trabaja con 2.200 cartas? Lo que a nosotros nos interesaba ver era de dónde a dónde habían sido esas cartas para tratar de tejer cuáles eran las organizaciones que tenían conocimiento unas de otras. Se pueden leer esas cartas, se pueden tomar notas, pero es un caudal de información que es muy difícil de sistematizar y ver como un todo para poder tejer las relaciones que están ahí ordenando esas cartas. Y ahí nos pusimos a investigar y descubrimos las herramientas de la... Hay en este momento una rama de las ciencias sociales que está enfatizando mucho el tema de usar dispositivos tecnológicos, soft, y dentro de eso los sistemas de representación geográfica. Nos topamos con este soft, que es el Flourish, que después voy a contar porque es súper útil cómo se puede usar. Y lo que cargamos, por ejemplo, en este primer mapa que está acá, son todas las cartas. Cada uno de estos arcos representa una conexión epistolar entre dos organizaciones de diferentes países. ¿Qué vimos nosotros? Que el archivo de Robert Roth, además de dar cuenta de las conexiones que tenía Robert Roth con el resto de las organizaciones, cuando las organizaciones de Latinoamérica le escribían a Robert Roth, cada uno actualizaba permanentemente y de modo detallado las nuevas organizaciones con las que se tenía contacto. Por ejemplo, una organización de Brasil, poner la facción homosexual de Convergencia Socialista, le escribía a Roth y le decía: acabamos de descubrir un grupo que se acaba de formar en Colombia, nos mandaron esta revista. O tal organización de Puerto Rico nos cuenta que entró en contacto con una nueva organización en México. Hay un intento, en este momento en el cual es tan difícil entrar en comunicación, de llevar como un censo de las organizaciones. Entonces ahí nos topamos con una primera pregunta. ¿Cómo registramos estas conexiones que son enunciadas en las cartas? Ahí estuvimos estudiando un poco de
de metodología de representación cartográfica, hay un par de cosas escritas. Este mapa, por ejemplo, plasma tanto las cartas como las menciones en cada una de ellas. Pero nos genera también un problema esto, o sea, ¿qué representa cada uno de estos arcos? Y acá vamos a las ventajas y las limitaciones que pueden llegar a tener estos enfoques. Estos arcos de este gráfico, o sea, es una construcción que parte de una decisión epistemológica previa, de decir qué es lo que está representando cada uno de estos arcos. Nosotros tuvimos que hacer un recorte, que es un recorte que tiene que ver con una pregunta de investigación. Hicimos varios recortes. Por un lado, un recorte cronológico que tiene que ver con el periodo que estamos estudiando, con la vida, o sea, empieza con el nacimiento de Roth y termina en el 82. ¿Por qué con el 82? Porque tiene que ver con la definición de nuestro problema de investigación. Nosotros estamos estudiando las organizaciones de los 70, que las cortamos de ese periodo simbólicamente en el 82, porque es el fin de una organización brasilera, pero que son muy diferentes a las organizaciones de los 80, que tienen una lógica radicalmente diferente. Por otro lado, es un recorte temático, por así decirlo. Como vimos en las cartas de Roth, hay de todo. Hay volantes, panfletos, cartas de amor. Hay muchas cartas, por ejemplo, de gente que manda sus nudes, sus fotos desnudas, para pedirle a Roth que le ayude a conseguir trabajo en la industria del porno. ¿Esta conexión genera una línea? Depende de lo que estamos pensando. Nosotros elegimos hacer un recorte que tenga que ver con las cartas que tienen una temática política organizacional. Y en este marco, estas cartas personales, que eran cientos y cientos de gente que le escribía a Roth de todas partes del mundo, también diciéndole esto: me gustan los hombres, ¿qué me pasa? ¿Qué soy? Todas esas cartas también quedaron afuera en función de este recorte que tiene que ver con nuestra pregunta. Género también, son cartas. Elegimos presentar el género epistolar. Cartas publicadas en prensa no están en este mapa. Por un lado, la construcción, o sea, cuando vemos este tipo de representaciones que son muy lindas, que parecen decir mucho, hay que desnudar cómo están construidas y qué significa cada una de estas líneas. Generalmente hay muchas de estas representaciones en Digital Humanities, que tienen colores hermosos, que tienen así como, que son muy lindas, pero que quizás ciegan más de lo que oscurecen. La primera pregunta es eso: ¿cómo está construido? Segundo, ¿cómo se interpreta? Nosotros vemos este mapa con millones de líneas, y ¿qué vemos acá? O sea, es sorprendente la cantidad de conexiones. Acá parecería haber un movimiento a escala global, articulado, de gente que está construyendo estratégicamente política conjunta a nivel global. Y si vemos las cartas, quizás hay una carta de 2 o 3 párrafos mandando una revista, preguntando qué onda, y alguien de aquel lado. Y si las comparamos, por ejemplo, con las cartas para estudiar la relación con el trotskismo y el movimiento gay en Brasil, yo leí la correspondencia entre todo lo que son los partidos socialistas de los trabajadores con la SWP newyorkina, que son cartas de 30 hojas discutiendo estrategia y política doctrinaria a nivel global. Y quizás este mapa nos lleva a pensar, por un lado, que hay este tipo de construcción conjunta, cosa que no lo vemos hasta que no leemos la materialidad de las cartas. Y después, si vemos otro lado, obviamente la centralidad de Estados Unidos, si lo vemos así. Si no tenemos en cuenta, obviamente, que estas conexiones son las conexiones construidas a través del archivo de un norteamericano. O sea, cómo se construyó esto es absolutamente fundamental para pensar lo que está diciendo. Nosotros, o sea, ¿cómo podemos descorrer acá la centralidad de Roth y de su casa acá, en este puntito en Nueva York? Y nosotros pensamos, en relación a esto, otro gráfico, vamos para atrás. Ese es un tipo de mapa. Después les cuento cómo se construyen estas redes, que también es súper divertido. Así carga el Flourish. En este gráfico estamos representando las conexiones que había entre las diferentes organizaciones. Y acá podemos ver que las redes son absolutamente multicéntricas y multidireccionales.
multipolares, no había un polo particular en Nueva York. A pesar de que sea el archivo de Robert Roth construido entre Nueva York, vemos que la red es multinodal y que, por ejemplo, sobresale cosas que, o sea, no se nos había ocurrido, que es el lugar del Caribe como nodo en esta red de intercambio de cartas. San Juan de Puerto Rico, por ejemplo, y la revista Pa' Afuera, tuvo una función muy importante centralizando cartas. El FLH argentino, por ejemplo, y muchas otras organizaciones, enviaban las cartas a Puerto Rico y de Puerto Rico se enviaban por esta organización a su destinatario final. Y diferentes organizaciones, según los diferentes momentos histórico-políticos y los ciclos represivos, funcionaron también así como nodos en esta circulación de cartas. Y eso es muy difícil de verlo en la otra representación. Esta lo ilumina un poco más, pero también tiene sus limitaciones. Acá estamos viendo las conexiones, a ver si me estoy olvidando de algo, conexiones estáticas, dadas, inmutables en el tiempo. Hay otra cosa que estas representaciones también nos ciega, que es cómo están articuladas, no solamente en un devenir lineal, sincrónico, sino determinadas por condiciones estructurales, sociales y políticas, y eso lo vemos si incorporamos, por ejemplo, la variable temporal. Este gráfico de acá, por ejemplo, acá está cargando, este video nos muestra cómo fueron evolucionando las conexiones en diferentes momentos entre el 74 y el 80 en relación con los diferentes ciclos represivos de los diferentes regímenes estatales en la década del 70. Vemos, por ejemplo, que, a ver si empieza a correr, que la emergencia, o sea, la gran circulación de cartas coincide con los momentos de los ciclos represivos en los cuales las diferentes organizaciones escriben pidiendo solidaridad. En el 74, 75 y 76, que es el momento en el cual en Argentina está el incremento de la represión, las cartas de Argentina estallan, pero en el 77 y el 78 las cartas que se envían de Argentina desaparecen y empiezan a enviarse desde España. O sea, aparece un caudal de cartas a Latinoamérica muy raro desde España. ¿Por qué? Porque son los argentinos exiliados que empiezan a mandar a partir del 78 cartas desde Madrid. En Brasil, por ejemplo, vemos que a partir del 78, 79, cuando es el deshielo brasilero en los últimos años del régimen de Heysel, Brasil empieza a convertirse en un núcleo muy importante, mandando cartas a todos lados, en un momento muy particular en el cual también estaban recibiendo la censura de uno de sus medios de prensa y también piden solidaridad, solidaridad internacional. Bueno, también muy poco nos dicen estas líneas si no las vemos también en relación con contextos sociales y políticos cambiantes en una dimensión sincrónica. Cositas a tener en cuenta de esta parte, fundamental cuando uno ve estas representaciones tan lindas. ¿Cómo están construidos estas representaciones? Que tiene que ver con cómo está construido el corpus, que es indisociable de una pregunta de investigación concreta, y de ciertos materiales que suman a esta pregunta, y otros que no. Acá la lógica que nosotros elegimos tomar es la del archivo de Roth. Esta es la historia vista desde los ojos de Roth. Podríamos haber incorporado, por ejemplo, las cartas de otros archivos latinoamericanos. En México, por ejemplo, están las cartas de Juan Jacobo Hernández, que es un activista mexicano que tiene una parte de la correspondencia enviada por la FARC. James Green, que es un activista, uno de los principales activistas en Brasil, que es norteamericano, pero bueno, James Green tiene una colección de cartas también muy importante. Pero ¿son juntables en relación al mismo criterio diferentes archivos que sabemos que fueron conservados de diferentes modos, construidos con diferentes términos? ¿Podemos poner en pie de igualdad en este gráfico en relación a una misma pregunta un archivo construido por un activista mexicano y un archivo y almacenado en cajas de zapato debajo de una cama, y un archivo almacenado por una universidad que tiene un presupuesto igual al PBI de Paraguay? Lo googleé ayer a la noche. ¿En qué términos se pueden hilvanar esos materiales construidos de diferentes modos en una serie de liñitas presentadas en un mapa? Es otra pregunta que queda pendiente.
Después terminamos y luego de las preguntas, si quieren, les muestro un poco cómo se construyen estos gráficos tan lindos, que bueno, ciegan mucho, pero también iluminan un montón y es el único modo de ver articuladamente qué está pasando en 2200 cartas. Y manipular estas cartas tiene una serie de implicancias éticas, de las cuales Javi va a hablar un ratito ya para cerrar. Tengo que... Ahí. Ahí te escucho. Ahora sí. Bueno, antes que nada quería preguntarle a Claudia y Alejandra cómo vamos de tiempo, si preferís que pasemos directamente a preguntas o... No sé, Alejandra, me parece que estaría buenísimo que Javier haga la presentación de esta sección última que estaban planteando para nuestros estudiantes, y para nosotras es muy interesante y importante, así que creo que podemos seguir hasta que termines y después hacemos un periodo de preguntas, ¿sí? Vale. Bueno, simplemente en tema de cuáles son los dilemas éticos que plantea este archivo, uno de los principales es que no podemos asumir una estabilidad o continuidad de la identidad de los sujetos. Es decir, no podemos dar por hecho que alguien que en los 70 se identificó como homosexual en búsqueda de red de apoyo mantenga esa identidad en el presente. Y, por ejemplo, podéis ver la película El silencio es un cuerpo que cae. La idea de que las identidades son fluidas, que hay una negociación estratégica de cómo cada uno se sitúa, y sería una violencia dar por hecho que los sujetos que aparecen en este archivo han dado un consentimiento implícito a la aparición de sus nombres en nuestra escritura. Esa es una limitación primera. Hay una salida posible que sería anonimizar todas las cartas. Aquí hay un objetivo ideal que Joaquín y yo tendríamos, que sería incluir las imágenes de todas las cartas en estas visualizaciones. O sea, si nuestra intención es explotar el archivo, acabar con el archivo como mecanismo de contención o como sepulcro, tal y como lo analiza Akil Mbembe, la mejor posibilidad, o sea, el potencial que nos ofrece la digitalización es precisamente utilizarlo como mecanismo de acceso, de democratización del acceso a nivel global, de una forma que sería coherente con la propia lógica del activismo de los 70. Ahí se produce de nuevo una limitación estructural. Es decir, la cantidad de recursos y de horas de trabajo que requeriría anonimizar cada una de las cartas está más allá de los recursos con los que nosotros contamos, y aparte requeriría una involucración del archivo que no hemos conseguido todavía movilizar. O sea que esa es como la utopía hacia la que nos dirigimos, en cierta forma. Por otro lado, como hemos dicho, nos parece que el Digital Humanities, las humanidades digitales, son como una forma de hacer una investigación que siempre está abierta, que siempre es provisional, que siempre está en un estado de cambio. Son criaturas vivientes. Es decir, si en algún momento queremos transformar estas visualizaciones para incluir nuevos cuerpos documentales o las propias imágenes de las cartas, las humanidades digitales nos ofrecen esa posibilidad. Y aparte, uno de los principios éticos de las humanidades digitales es que siempre se basan en la colaboración, siempre son colectivas. El uso de estas herramientas de visualización a nivel individual casi carece de sentido. Y nos parece que ese uso de una herramienta que casi por definición es colectivista se alinea con la forma en que nosotros queremos leer ese archivo. Y de nuevo se produce una elección política sobre cómo queremos producir un encaje entre metodología, pregunta epistemológica y materialidad del archivo. Que es una elección, pero que es una elección que podemos pretender que no es una elección. O sea, la forma más efectiva de vivir en un compromiso político es tomar esa lección y luego actuar como si no hubiese sido el punto de partida. Y dar por hecho que la lectura colectivista de estos materiales es la única posible. Luego hay que tener en cuenta que hoy en día se produce un debate sobre cómo acercarnos a los archivos queer, en el sentido de que no podemos contar de nuevo con la seguridad, la certeza de que hay un consentimiento de los sujetos que aparecen reflejados en el archivo. Sobre todo esos patentes en documentos que se originan en procesos de patologización, de persecución legal, de tratamiento jurídico, penal, etc.
Y ahí hay todo un cuerpo historiográfico con autores como Cerf Tortorici, Emmett Drager, etcétera, que proponen que hay una ética de alejarse del archivo, una ética de no pretender recuperar voces que no sabemos si querían ser capturadas en el archivo. Como alternativa, aquí contamos con un archivo que nos presenta de nuevo la faceta más lúdica, más erótica, más inesperada de la formación de comunidades políticas. Y esa es la lectura que pretendemos llevar a cabo. Y por último, como decimos, contemplamos siempre el artículo de moléculas como algo que invita a una interacción con el lector. O sea, lo que no pretendemos es presentar una pieza estática de lectura pasiva, sino por el contrario, que cada lector le dé la lectura que él considere que se alinea con sus preguntas epistemológicas. Y de ahí que sean herramientas interactivas. Y en ese sentido lo que queremos principalmente en esta presentación es invitar preguntas y saber cómo cada investigador se acerca a este repositorio. Y con eso damos por concluida nuestra pequeña presentación. No saben cómo nos faltan los aplausos en este momento. Estaríamos ahí aplaudiendo, estamos así, ese aplauso mudo. Pueden usar las reacciones que están abajo en la pantalla. Bueno, excelente, Joaquín y Javier, yo estoy fascinada, muy agradecida, se me ocurren muchas preguntas, pero vamos a dar lugar a que se abra la conversación con quienes vinieron a escuchar esto y con quienes son parte del curso, para, bueno, como decimos siempre, que la palabra circule, aunque sea un poco. Así que se abre el diálogo. Sí, voy a abrir ahora los micrófonos, ¿sí? Denme un segundo. Cada uno puede reactivar su micrófono ahora si quiere hablar. Lo único que les pido es que de a una. Después de hablar, por favor, desactívenlo, porque... Sí. Cierren, si no lo están usando, ciérrenlo, sí, claro. ¿Puedo hablar, Claudia? No sé cómo va a ser el orden. Bueno. No hay ningún orden. Vale, en principio del GT, de Claxo, súper agradecida, la charla ha sido hermosísima, la verdad que me encantó. Y se me ocurren como dos cuestiones, quizás anecdóticas, y tiene algún rasgo de referencia personal, pero que a lo mejor pueden servir para pensar alguna de las cosas que ustedes muy bien plantearon. Yo creo que lo que ustedes plantearon es una aproximación al archivo desde un planteo previo, que es un proyecto de investigación. Por lo tanto, ahí están las preguntas, las metodologías, entre comillas, más apropiadas a sus preguntas, más toda la derivación hacia las cuestiones éticas, el consentimiento informado y demás. Esa es una línea que me pareció riquísima y me encantó, y me parece que puede ser aplicable a cualquier investigación, ¿no? O no necesariamente puntualmente para el uso de archivos. Si uno trabaja con entrevistas o lo que sea, esta idea del consentimiento informado, es cierto que el archivo tiene una vuelta hacia atrás de sujetos que no están presentes y ahí hay una complicación. Traigo a colación dos cuestiones para hacerlo corta. Comparto plenamente la fascinación de Joaquín con esos archivos. Yo recuerdo que en el año 87 yo era becaria de CONICET y estaba trabajando el pensamiento social de la Iglesia Católica, la relación con el régimen político del Estado, en dos temas centrales, que era educación y familia. Tengo la oportunidad de estar 3 meses en la Battle Library en Columbia University y me la pasé un mes sin poder trabajar, porque la fascinación, la locura, creía que iba a agarrar todo el mundo desde ahí, hasta que me centré el diario El Pueblo, que era lo que yo trabajaba, que era un diario de 1900 a 1930, que por supuesto lo estaba trabajando aquí en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional, cuando estaba en la calle México, ni siquiera todavía estaba donde está ahora, y faltaban la mitad de los materiales y muchísimos. Recuerdo, vieron que hay que ponerse guantes y todo esto para trabajar esos archivos, recuerdo agarrar los biblioratos enormes, todos rotos, comidos por ratas.
comidos por ratas literalmente. Por lo tanto, la fascinación que tuve en Columbia, que después la experimenté en algunas otras bibliotecas, fue absoluta y total porque estaba la colección completa, absolutamente completa, no faltaba nada y en un estado maravilloso. Eso que me produjo gran alegría y trabajé ahí casi 3 meses, me produjo también, y lo voy a decir así brutalmente, profundo odio al volver. Y creo que ahí hay que replantearse un problema político. ¿Por qué ciertos archivos están donde están? ¿Qué quiere decir que estén en determinados lugares? Como si uno va al Museo del Hombre en París, se quiere matar porque está toda la cultura mundial ahí adentro. Es maravilloso, pero está toda la cultura. O sea, hay algo de la expropiación, hay algo ahí del extractivismo, podríamos decir. No hablo del caso del archivo particular que ustedes trabajaron, ¿no? Que es personal. Del extractivismo que tiene que ver con tener los recursos, que tener los recursos no solo para comprarlos a los archivos pagan fortunas, sino después para poderlos ordenar, sistematizar y sostener. Que me parece que desde el sur global tenemos como que pensarlos. O sea, fascinación, sin lugar a dudas, y me parece que ustedes lo plantearon de alguna manera, un pensamiento crítico respecto de la redistribución inequitativa, desigualitaria del acceso a los recursos, que puede ser al saber y demás. Esta es una cuestión, ya termino. Y la otra cuestión es una anécdota, cuando usted pone re bien todo lo que tiene que ver con la circulación del afecto, los modos, que esos gráficos divinos, que me quedé fascinada cuando leí el artículo que mostró Joaquín, muestran que parece que es una organizaciones que son, pero geniales, que están súper articuladas. Y yo recuerdo un hecho en el año 2018, hace muy poquito. La campaña nacional por el derecho al aborto en Argentina va a debatir en el Senado si ganamos o perdemos, que perdimos. 3 días antes, recuerdo estar en una reunión, yo estaba en la articulación nacional en ese momento, donde dijimos, ¿qué? ¿Y los apoyos internacionales cómo hacemos? Así empezamos cada una. Yo conozco una en Berlín, yo conozco una en Londres, yo conozco una en no sé qué. 58 pañuelazos acompañaron el proceso de países que ni siquiera sabemos cómo llegaron. Si armáramos esa red, parece es cierto que los feminismos están dispersos, pero parece una organización que fuera genial, que nos conocemos todas y que estamos súper articuladas. Bueno, ese relato les agradezco un montón, la verdad, desde el GT y personalmente me encantó la presentación. No sé si alguien más quiere ahora hacer alguna pregunta. Yo, no sé si me ven. Ah, Tamara, bien. Hola, sí, Tamara Vidaurraza, que es nuestra coordinadora del grupo de trabajo de Claxo. Y primero agradecer a nombre del grupo porque está lindo, esto está como... He tenido tanta rabia con esta pandemia y estas cosas como que me reconcilian, así como la capacidad de estar en eventos tan lindos, tan interesantes que jamás hubiera podido estar y de repente ahora puedo así conectarme. Yo lo primero es felicitarlos porque de verdad que qué lindo, es como estoy impresionada. Tengo que admitir que siento mucha envidia, además, siento una envidia de no haber estado ahí o no ser parte del trabajo con ustedes, no sé, haber estado en ese archivo muchos días. Me pasa también lo que dice Alicia, ¿no es cierto? Esta envidia con la posibilidad de estar en estos archivos. No solo tienen que ver con estar en estos países, sino que además a quienes investigamos en nuestros países también siempre tenemos tan pocos recursos para estar en esos lugares, cruzado además por la cosa de género, de quienes tenemos hijos, que también es como no te puedes desaparecer 3 meses cuando tienes hijos chicos. Entonces como que siento una envidia, que tengo que admitir, admiración también por cómo lo tomaron, y a mí lo que me sorprende mucho y me parece como un gran aporte, y creo que nos falta mucho más, es esto de la trastienda de las investigaciones. Como que normalmente investigamos mucho, hacemos muchas cosas, y luego mostramos solo el resultado acabado, listo, como lo mostrable.
Y lejos, aquí lo más interesante me pareció esto de mostrar el, no sé, el póster del VIH, que no tiene nada que ver con lo que están contando del archivo de Roth, pero es como parte de, mira lo que vi, ¿no es cierto? Es como lo del viaje, me gustaría también saber, con $500, como hay toda una cosa ahí que tiene que ver con las investigaciones que la academia desestima, y que en realidad no solo es sabroso, sino que también explica cómo se logran hacer las cosas y las conclusiones a las que se llegan, y o sea, cuando hablamos de esto de lo dividinal y los afectos, también lo libidinal que hay desde ustedes hacia este archivo, hacia estas cartas, hacia esta historia, y se nota, ¿no es cierto? No es investigar muy poco, hay ahí una implicancia que está lindo ponerla sobre la mesa. Yo estoy súper fascinada, con mucha envidia, muy fascinada, y me encanta, es como... Y nada, me impresiona también eso, que sea un archivo particular de alguien así tan mateo, bueno, que además hubiera tenido los recursos para hacer algo así. Aquí tendría que ser como un, o sea, un aristócrata, no sé quién podría hacer algo así. Y nada, no sé cómo, me gustaría saber cómo llegaron ahí. Es como a partir de qué encontraron este archivo específico de una persona, que era un mundo entero, como cuál es el hilo que siguieron o qué casualidades pasaron. Y lo del viaje de $500 también quiero saber. No sé si quieren que hagamos unas preguntas más. ¿Sí? ¿Ale? Sí. Andrea, está Andrea Grobet, que está levantando la mano. Hola, muchas gracias. Pues, yo soy André, soy aquí doctorante en la UAM, en estudios feministas, aquí en México. Les saludo. Yo estoy muy emocionada por este proyecto que nos presentan. Me movilizó muchísimo, me encanta escuchar las emociones de las voces de esos investigadores e investigadoras, digamos, que nos provocan también, ¿no? Como movernos de nuestros espacios. Y yo ahora estoy haciendo una investigación para hablar también como de estos archivos queer desde el postporno latinoamericano. Y entonces quisiera como preguntar dos cosas. Primero, ¿cómo se hace un archivo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, el del postporno, que muchas veces no tienen un sustento material, ¿no? Que son performances, que son bueno, que son encuentros, que son fiestas, ¿no? Que son talleres, y que nadie los graba, que no hay, digamos, algo escrito. Y también como para pensar en estos, digamos, archivos de sentimientos, como diría Svetkovich, ¿no? O sea, como que hay, digamos, estas relaciones que ustedes nos presentan, que son afectivas, que son sexuales, ¿no? Que son eróticas, pero digamos que no tienen una materialidad, ¿no? Sino que las podemos encontrar en los cuerpos de las personas. Entonces tenemos nosotras que como llegar a esos cuerpos como el cuerpo archivo para, digamos, expandir nuestra investigación. Entonces, ¿cómo pensamos o cómo expandemos la idea de archivo, un archivo no material, por decirlo de algún modo, para nuestras investigaciones? Porque ahora, pues también en la pandemia, yo no me puedo acercar, ¿no? Ahora a mis amigas, ¿no? A mis cómplices con las que quiero trabajar, y entonces se me hace también ahí como muy extraño pensar en estas relaciones cuando no las puedo tocar, ¿no? Cuando no puedo ver, digamos, justo esos afectos y o sea, la eroticidad, digamos, en esta era digital y de pandemia, como que hay algo raro ahí, ¿no? Cómo erotizamos lo digital también desde el cuerpo es pues una pregunta. Y la segunda ya se me olvidó. También me parece como muy importante hablar o sea, hablar de archivos también es hablar de genealogías. Y entonces me encantó, porque yo también lo he estado pensando mucho haciendo, digamos, como esta historia del postporno, como Stonewall, como Estados Unidos siempre aparecen como los centros de producción, ¿no? Es como aquello que le da nombre a todo lo que pasa después, como si en América Latina no hubiera ya, como ustedes bien lo dijeron, pues estas propuestas y estos movimientos. Entonces, pues sí, como... O sea, ya un poco lo explicaron, pero me gustaría que lo expandieran, cómo nos deslocalizamos de estos centros para pensar en nuestras genealogías latinoamericanas y no seguir como eso diciendo,
el postporno empezó con Annie Sprinkle, ¿no? Tal, empezó en Stonewall. O sea, como que siempre hay una referencia directa, pero acá también, ¿no? Justo como ustedes están diciendo, y que me he encontrado unas cosas muy interesantes de, no sé, pensar el postporno, por ejemplo, desde Pedro Lemebel, ¿no? Pero hay ahí todo, o sea, como la historia de América Latina, en los 70s particularmente, pues no podían nombrarse de ciertas, o sea, en ciertas palabras, con ciertas palabras, pues estos movimientos, ¿no? O sea, no podían decir movimiento queer, ¿no? Por ejemplo, no podían decir eso, postporno, sino que lo decían, digamos, con el cuerpo de otras formas. Entonces, pues nada más que me dieran unas pistas para cómo poder, digamos, nombrar desde aquí estas otras localizaciones y pensar desde la energía. Y bueno, nada, muchísimas gracias, estuvo muy interesante. También los mapas me encantaron, ya me dieron muchísimas ideas, así que estoy muy emocionada, muchas gracias. Gracias, Andrea. Quería pedirles, por favor, a ver si algunos de nuestros estudiantes, nuestros estudiantes, tenían ganas de hacer alguna pregunta o algún comentario breves, así más. Yo quería decir algo. Camila, vamos. No, pues me uno como a todos los comentarios, las felicitaciones que han expresado. Y a mí cuando leía el texto y todas estas conexiones, bueno, primero como que sorprende eso que ustedes encuentran de esa centralidad del Caribe como en estos tipos de organizaciones que normalmente no es algo que se reconozca mucho, porque siempre se tiende a pensar como Centroamérica como más atado a cuestiones más conservadoras, bueno, como que los revolucionarios en el Cono Sur. Y bueno, primero me parece como muy interesante eso, y también me llevó como a indagar en las propias redes locales. Yo soy de Medellín y leía la referencia que ustedes hacían a León Zuleta y me puse como a indagar un poco, pues desconozco un montón del asunto. Y en esto que ustedes también plantean de cuáles eran las estrategias y las formas que encontraban para organizarse, leía una anécdota que planteaba otro activista de Bogotá y decía, estaba escuchando una entrevista de León Zuleta y él decía, no, aquí en Medellín en la organización ya somos 10.000. Y el de Bogotá se asombra y dice, no, en Medellín están súper organizados, ¿cómo van a tener 10.000? Y se comunica con él y él le dice, no, sí, somos 10.000, pero yo me inventé los ceros, soy yo solo. Entonces ahí, a través de esa exageración y de esas redes que se forman, él empieza ya a contactarse con los de Bogotá y se empiezan a organizar. A León Zuleta lo matan en Medellín como a los 41 años, pero bueno, es como esas formas también que encontraban para organizarse, para resistir y esas exageraciones para ver si convocaban a muchos más. Así que muchas gracias y por la incitación como a pensar nuevas agendas y por las formas que lo hacen. Yo tengo unas preguntas o comentarios así también rapiditos. Yo tengo otra pregunta de otra persona, Andrés, así que vayan pensando más. Vamos, Andrés. Lo primero es, me encantó la presentación, o sea, el tema me pareció fascinante, la forma en la que lo expresan, esa pasión que hablan de ese archivo, ¿no? O sea, es increíble cuando uno encuentra un archivo que uno le llama la atención, lo mucho que uno puede llegar a hablar de él, las cosas buenas, pero también, digamos, es importante hablar también de las cosas malas, ¿no? O sea, digamos, como qué limitantes tiene uno como investigador. Una de las preguntas que yo tenía es, ¿cómo evitar hacer una sobrelectura de esas relaciones eróticas y afectivas que están en las cartas? Esa es una de las preguntas que yo tenía cuando leía su artículo y es, venga, ¿cuándo está hablando la carta y cuándo está hablando la emoción por ese archivo que es tan rico, tan espectacular? La segunda es, ¿cómo realizamos esa lectura del performance? Como decía la compañera, digamos, es muy difícil porque el performance se expresa de muchas maneras. Entonces ahí es donde tenemos que jugar mucho con la creatividad, ¿no? Pero digamos, ¿qué pistas nos podrían dar de cómo leer ese performance? La otra también es ver cómo el trabajo de archivo también nos implica un trabajo digámoslo así, de inspección, de autoinspección emocional, ¿no? Hay veces que nosotros también plasmamos
Y eso es algo interesante de lo que estaba diciendo Santiago, ¿no? De cómo a veces los tipos de representación dan cuenta más de lo que nosotros queremos ver, de lo que el mismo material está dando. Entonces, ¿cómo evitamos caer, digamos, en esa tentación, por utilizar esa palabra pomposa? Y volviendo al comentario de lo que estaba diciendo ahorita la compañera, yo sí considero que es muy importante es estar allí, ¿no? El cómo se llega, cómo se interactúa, por qué ese lugar y no otro, porque ese tipo de experiencias también enriquece mucho esa perspectiva. Digamos, desde la antropología, desde que uno llega y se baja del bus, ya le marca a uno un campo totalmente diferente. Entonces, pues, gracias por esta presentación y esas eran las preguntas. Le voy a dar la palabra a Naila Bacareza, que estaba pidiendo una pregunta también. Hola, ¿qué tal? Bueno, súper encantada de escucharles. Muchas gracias, Santiago, Javier, Santiago, Joaquín. Para mí es una emoción escucharte, Joaquín, porque creo recordar cuando estaba yendo a Cornell y empezabas a ver esos archivos y mandabas por WhatsApp. ¡Ay, miren lo que encontré! Que bueno, eso es también parte, ¿no? de la investigación y de cómo una comparte una trayectoria de investigación. Lo que me quedé pensando, escuchándolos, me encanta cómo han presentaron una investigación que deja ver cómo se enlaza, ¿no? una pregunta con una forma de aproximarse a un archivo, con una construcción del corpus, con una aproximación ética, ¿no? Cómo están enlazadas todas las partes de un proyecto de investigación. Y mi pregunta, la duda que me quedaba, si podían hablar un poco más, es el aspecto conceptual de esta investigación. Bueno, me parece que todas las preguntas y todas las aproximaciones de las que estuvieron hablando están muy informadas conceptualmente. Particularmente pensaba en los cruces de la historia queer con la teoría de los afectos, ¿no? Que cuenten un poco más que estuvieron leyendo y que ilumina esas preguntas, esas maneras de aproximarse. Y me parecía como súper interesante cómo hay, en esta cuestión de la aproximación afectiva a los archivos, cómo ustedes están mostrando y como haciendo una mirada donde los afectos no están digamos, podemos rastrear afectos, por ejemplo, en las cartas, ¿no? Alguien que dice te quiero, anhelo tal cosa, extraño tal otra. Ahí hay una lectura afectiva posible, también hay una lectura afectiva posible en cómo esos archivos se forman, se conforman, se pierden, se guardan, ¿no? También ahí hay toda una lectura afectiva para hacer. Y también en ustedes mismos, quienes investigan, ¿no? ¿Cuáles los attachments, ¿no? Como esos vínculos apasionados que tenemos con los archivos que nos provocan. Pensaba en Joaquín mirando todas esas postales maravillosas. Bueno, ese es mi comentario. Súper, súper gracias, una alegría escucharlo. Bueno, vamos a darles las palabras a Joaquín y a Javier para que, no sé si no respondan. No, la idea que no es que respondan una por una las preguntas, pero bueno, para que comenten lo que tengan ganas en función de de las intervenciones, porque si no se van a marear con tantas. ¿Vas, Javi? Bueno, voy a intentar un poco acordarme de los diferentes puntos. O sea, la anécdota, por ejemplo, del activista, creo que era de Bogotá, que hablaba de los 10.000, es fundamental. O sea, la idea de vivir en una ficción para alcanzar esa ficción en la realidad es lo que articula las posibilidades de movilización de este periodo. Y pasa en todos lados. O sea, en España, por ejemplo, en 1970 se aprueba una ley mucho más dura sobre la represión, y lo que hacen los activistas, que son un grupo de 10 personas en Barcelona, es hablar de las multitudes de activistas que a nivel global se van a movilizar en su favor. Y ese jugar con los números, usar los números como una ficción, es fundamental para entender la fuerza que se adquiere en contextos de aislamiento. Sobre el comentario de María Alicia Gutiérrez, creo que me parece fundamental movilizar la rabia. O sea, hablar de la rabia como como un sentimiento negativo, pero que tiene un gran potencial de
de formar comunidad. Y ahí en el sentido de las teorías queer tradicionales, en el debate entre lo antisocial y lo comunitario, entre lo negativo y lo positivo, creo que va emergiendo una nueva línea de interpretación que mira a los sentimientos negativos de grupos oprimidos como forma de socavar las dinámicas de aislamiento, de individualización y de buscar tramas de colectivización alternativa. Sobre la performance y qué queda de lo pornográfico, de lo sentimental, de lo no material, bueno, yo por ejemplo en mi otro proyecto trabajo sobre archivos pornográficos y creo que hay un trazo significativo es el trazo de la desaparición. O sea, cómo hablan los sujetos de lo que no queda presente, qué efectos les ha quedado y cómo el documento refleja ese proceso de desaparición, incluso de destrucción. Por ejemplo, por lo menos en mi caso, esa es una de las aproximaciones que me ayuda a trazar ese lugar de lo que no queda materialmente. Sobre la pregunta de Naila sobre el concepto de lo afectivo, en mi caso personalmente un libro que tiene un gran efecto es Affective Communities de Lila Gandhi, que habla de cómo lo afectivo es una forma de socavar lo taxonómico. Y ella lo traza a finales del siglo XIX con las taxonomías de base darwiniana social, que pretenden, a través del raciocinio, de lo cuantitativo, de lo empírico, situar a los individuos en una jerarquía clara. Y por el contrario, lo afectivo forma lazos globales basados en una conciencia colectiva de que uno no quiere pertenecer a esa taxonomía. En ese sentido, como lo afectivo tiene un potencial de socavar lo racional, lo taxonómico, que merece la pena explorar en lo cotidiano, en lo que encontramos de cartas que tienen un tono muy cercano, pero que tienen un trasfondo de socavar las lógicas de distribución súper potente. Voy mirando en torno a la pantalla para ver si me acuerdo de las preguntas. Tamara creo que preguntó sobre cómo primero identificamos este archivo. Creo que es muy importante siempre mantener la curiosidad. En mi caso, la mención al National Gay Task Force fue en un libro de Gemma Pérez Sánchez, que se llama Queer Transitions. Gemma Pérez Sánchez fue estudiante de doctorado en Cornell, con lo cual ella tuvo un primer acceso a ese archivo y mencionaba esa posibilidad de que pudiésemos expandir nuestro conocimiento de las redes activistas a través de ese archivo que en ese momento se estaba catalogando. O sea, estaba en momento de aparición. Algo que en ese momento podríamos pasar por alto o continuar la lectura, para mí es importante detenerse en ese momento de curiosidad y en ese momento mismo empezar a indagar. Y ahí hay un momento que creo que también se puede politizar, que es instrumentalizar los recursos del norte global. Las becas, como hablamos, o los archivos. O sea, realmente lo que hicieron los activistas argentinos o de otros lugares fue mirar al norte global no como teleología, sino como fuente de recursos. Y quizás podríamos aplicar un enfoque político similar e intentar reapropiarnos de esos recursos para narrativas que escapan de la dinámica centralizadora que parecen sugerir. Por ejemplo, y con el encuentro libidinal con el archivo, que creo que también lo mencionaba Tamara y Naila, una práctica que tenemos Joaquín y yo es, siempre que estamos en un archivo, como decimos, los WhatsApps. Y ahí me parece que el disfrute colectivo, el ver el archivo a través del ojo, de la mirada del otro, es fundamental para impulsarnos a continuar esa lectura. Y por ejemplo, este verano yo estuve durmiendo en un archivo, o sea, era una habitación de invitados de un antiguo sacerdote gay que recibió miles de cartas de otros gays católicos en los 50-60 y la habitación de invitados donde estaba la cama donde yo dormía era el archivo. Estaban todos los archiveros con las cartas. Y me acuerdo mandarle fotos a Joaquín como diciéndole compartir ese encuentro libidinal, ese encuentro corporal en el cual no hay distancia entre el archivo y el sujeto, en el cual formas parte de ese espacio. Pero a la vez solo puedes adquirir una conciencia de lo excepcional de ese encuentro a través de la mirada del otro, que en mi caso es Joaquín. Entonces creo que ese crear comunidad en ese encuentro libidinal con el archivo es lo que nos permite explotar el potencial político y libidinal, que creo que es un poco también la lectura de Andrés sobre cómo puede haber una sobrelectura o una interpretación que depende de nuestras subjetividades.
Y aquí Joaquín y yo compartimos la idea de que, como decíamos al principio, quizás debamos cambiar las agendas que guían el activismo y no obsesionarnos tanto con credenciales, medidores cuantitativos, prestigio, etcétera, sino con el encuentro libidinal y con lo que realmente nos apasiona, a nivel tanto individual como colectivo, y una vinculación entre ambos niveles. Claro, hay un peligro de... O sea, por ejemplo, creo que en nuestra lectura de este archivo a lo mejor no prestamos tanto atención a los fácticos de las iniciales de los grupos o de las fechas en las cuales se formaron, pero ahí me parece que la posibilidad que abrimos es compartir esa información para que alguien pueda realizar esa lectura si es realmente lo que le apasiona. Pero no creo que sea posible escapar de nuestras propias pasiones como sujetos. Y creo que intentarlo sería como volver casi a la lógica taxonómica, que pretendemos escapar a través de lo afectivo. Bueno, no sé si me queda alguna pregunta pendiente o si no le paso la palabra a Joaquín. Joaquín. Dale. No, lindísimo lo que contaba Javi. Yo pensaba en algo parecido cuando escuchaba las preguntas. ¿En qué parte uno se puede escindir del archivo? Me acordaba, por ejemplo, yo una vez consulté un archivo judicial acerca de una persona que asesina a un homosexual a principios de la década del 80. Conseguir este archivo me requirió mucho trabajo, negociaciones con el juez, etc. Intento acceder a una primera oportunidad, me aburro, dejo pasar 5 años y vuelvo a intentar pedírselo al juez que en esta segunda oportunidad me lo da. Y un expediente judicial crece a lo largo del tiempo, no se cancela. Una vez que la persona es detenida y que se genera sentencia, quizás se inaugura una larga sentencia de 20 años en las cuales la persona que está detenida sigue solicitándole al juez cosas, se les deniega, denuncia torturas o malos tratos, el juez investiga. Y yo en este segundo acceso al archivo me di cuenta que mi primera solicitud había sido incorporada a las fojas antes de una redetención de esta persona que se le había dado la libertad condicional, aparece en una redada al voleo y vuelve a ir preso. O sea, y en algún momento esta historia, que era particularmente cruenta, la historia que relataba este expediente, me incorporaba a mí, y el expediente había seguido creciendo y yo estaba ahí de algún modo leyéndolo y ya incorporado a la textualidad, a la materialidad del archivo. Y también cuando uno consulta otro tipo de archivos, o sea, inmediatamente nos damos cuenta de las marcas, de las señas del investigador que estuvo antes. El desorden de los papeles, a veces uno dice, el folio 17 viene después del 19, ¿quién revisó esto antes? En algunas cosas en este expediente, que sabía yo que Javi lo había consultado hace 1 o 2 años, yo lo iba leyendo y decía, este fue Javi que me desordenó esta carpeta. Los post-its, las marquitas, por más que uno sea lo más meticuloso posible, de algún modo u otro, se incorpora a esta materialidad del expediente y queda ahí archivado uno mismo para siempre, junto con el papel y los ácaros y las marcas. Y este archivaje del uno mismo también tiene que ver con el compromiso con la identificación, sobre todo en un género tan particular y tan hermoso como es el género epistolar. Uno lee una de esas cartas que están dirigidas a una segunda persona del singular, hacia un vos. ¿Y en qué medida uno es escindible o no de ese remitente? Uno va siguiendo las series de cartas a lo largo de los años y de los años, y se va identificando con esa persona que es el remitente original, y va reconstruyendo la vida de la persona que le escribe, y sigue identificándose con esa interpelación, vos, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal vos? Te quiero mucho, un abrazo, espero que estés bien. Y afectivamente, ¿cómo se separa esa afectividad? Alguien preguntaba de cómo se separaba el uno mismo y la afectividad de los materiales empíricos, de la celulosa, del papel de la carta. Y no sé si se puede, me parece que de algún modo esta afectividad es rastreable porque deja huellas materiales en la celulosa, o sea, la afectividad está ahí encerrada en el papel, deja marcas que se pueden percibir, y también dejan marcas en uno que lo desplazan y que también tienen que ver con la posición de lectura desde la cual uno está leyendo.
tiene que ver también con cómo pensamos la situación de la mirada, la epistemología feminista, etc. Pero ¿hay algún modo de escindir esa afectividad en la aprehensión de los materiales y separarla de la mera celulosa de una carta? No sé, es una pregunta epistemológica muy interesante. Yo creo que no se puede. Lo que hay que hacer ahí, y ahí sí vuelvo a la epistemología feminista, es dar cuenta desde dónde está hablando uno, de cuál es el compromiso de uno. Que no es algo que quirúrgicamente hay que sacarlo de la ecuación para conseguir hablar desde una posición aséptica, sino que todo lo contrario, poner el sentimiento ahí, a jugar, y dando cuenta de lugares del cual uno habla, imbrincado en ese archivo, imbrincado en esos sentimientos, en esa celulosa cruda. Y sí, creo que como se llama, que fui hilvanando diferentes preguntas de diferentes modos. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más, si alguien... Claudia. Hola, muchas gracias. Rapidito lo voy a hacer porque no quiero quitar tiempo, pero esto es como una maravilla. Muchas gracias a Santiago y a Javier, y gracias a ustedes por organizarlo. Estoy de acuerdo con Tamara, como decía, estos momentos de pandemia, esto realmente nos sostiene. Y quería preguntar, bueno, yo trabajo archivos queer de los años 20 y 30. Entonces también estoy muy... tengo mucha obsesión por lo que es las genealogías de disidencia sexual latinoamericana y también las dinámicas del archivo, porque yo trabajo desde Estados Unidos, y también las violencias del archivo, tanto por, como ustedes decían, la concentración de recursos que hay en el norte, como también la ausencia y los vacíos que estos archivos contienen. Entonces quería preguntarles un poquito cómo trabajan ustedes las violencias y las exclusiones del archivo, y me interesó mucho lo que dijo Javier sobre esta universidad predominantemente blanca, aislada de ciertos espacios activistas o de personas que no están representadas en un archivo como el de Cornell o el archivo como de... Y a mí me pasa mucho, más que nada históricamente, porque la borradura ahí es fuerte, de quiénes son los sujetos que no me aparecen nunca en el archivo. Entonces, ¿cómo se trabaja, cómo lo trabajan ustedes estas exclusiones frente a esa ilusión, por otro lado, que hablaba Santiago, de integridad, de orden, de abundancia? Hay miles de documentos, entonces sentimos que hay tanto, pero también sabemos que hay tanto que no está. Sí. Y nada, agradecerles la comunidad, me encantaría continuar la conversación de alguna otra forma. Yo he sentido esa sensación de estar en el archivo y querer contarle a alguien lo que estoy viendo. En un momento me armé un Instagram, cuando estaba justamente trabajando con el archivo Victorio Campo en Harvard, me sentía tan sola y por otro lado quería comentarle a alguien, entonces empecé a poner en Instagram fotos de las cartas, que ni siquiera sé si se puede hacer, pero ese deseo de conversación. Así que bueno, de todas maneras les voy a escribir para seguir conversando, pero me interesa un poco eso, de la violencia, la exclusión y el vacío. Gracias. Bueno, les damos la palabra a Javier y a Joaquín para que contesten algo de esto o que digan algo más si tienen ganas. ¿Empiezo yo o tú, Joaquín? Dale, empieza. O sea, cualquier archivo tiene la violencia como momento constitutivo, casi por definición. La cuestión no es intentar invisibilizar esa violencia, sino cómo intentar evitar replicarla, cómo evitar continuar esa violencia. Y hay varias posibilidades. Una es, hay un debate sobre si realmente tenemos que buscar rastros que no quieren ser encontrados, o si tenemos que buscar personas que no quieren ser miradas a través de ese archivo, sobre todo con archivos judiciales, psiquiátricos, etc. Y luego, para mí, hay otra alternativa, que es la combinación de diferentes tipos de repositorios, plataformas, materialidades, soportes, etc. Es decir, por ejemplo, este archivo no tiene apenas presencia de mujeres. Es un archivo muy masculinista. Aquí hay que complementar, hay que buscar otro tipo de archivos orales, de archivos
de folleto. Por ejemplo, el archivo de Barcelona sí que tiene mucha más presencia de ese archivo lesbiano feminista. O sea, siempre hay que intentar diversificar la mirada, escapar de una fijación o una especie de lupa que nos dirige hacia un archivo concreto e incluir todo el rango posible de plataformas en las cuales quedan trazos de esa existencia para, en la medida de lo posible, circunvalar esa violencia constitutiva del archivo. O, en la medida de lo posible, ser explícito sobre esa violencia. Ser explícito sobre la violencia de un archivo que gira en torno a la masculinidad como lazo de parentesco, afectivo, etc. Luego, había algo que dijo antes Joaquín, conectado con la pregunta de Andrea, que es interesante también cómo el archivo te sitúa. O sea, tú no eres el único que está situando el documento te está situando. Y aquí la pornografía es un caso muy claro. Estaba pensando, Mabel, en un artículo que vamos a publicar ahora, bueno, en noviembre, sobre pornografía, y cómo te sitúas como historiador como marica. O sea, hay, por ejemplo, imágenes de marica agarrando nosotros decimos polla, no sé, la pija de un macho, diciendo, ¿querés probarla? ¿Querés chuparla? Entonces, como historiador, el propio archivo te sitúa. Y te invita a aceptar esa mirada marica, que a lo mejor en otro tipo de contexto no podría exhibir. O sea, que tienes que aceptar esa invitación, a lo mejor. Es casi como un mecanismo de autoprotección, de defensa, y sacar partido de eso, situarte como marica deseante y seguir la mirada del archivo. Pero siendo siempre consciente de esa presencia de la violencia. En este caso, hay una fetichización de la dominación masculina que hay que también deconstruir simultáneamente. Y esos diferentes registros de la escritura, para mí personalmente es algo muy desafiante de reconciliar. En tanto que el deseo siempre emana de estructuras de subjetivación que tienen desigualdades. ¿Cómo somos explícitos sobre esa desigualdad constitutiva del deseo a la vez que vivimos en el deseo? Esa es una gran dificultad. Y no creo que... O sea, yo personalmente no tengo como una respuesta fácil, pero realmente son preguntas que compartimos. Bueno, Joaquín, te paso la pelota. Una cosita más y también volviendo a la pregunta de Andrea acerca de cómo descentralizamos estos archivos del norte. Lo que hay que hacer con un archivo, antes que nada, es ver sus condiciones de producción, las lógicas intrínsecas al archivo mediante el cual se produjo. El archivo se muestra a sí mismo como neutro, como objetivo, casi como una muestra o como un universo en un censo. Presenta algo del orden de la representatividad. Llegamos ahí y pensamos que ahí hay una parte del mundo en chiquito, que concentra en pequeñito las lógicas de la realidad social. Y no, un archivo está construido según lógicas muy concretas y que cambian y que tienen que ver con un contexto de producción. Desentrañando eso es que agarramos y contextualizamos estas lógicas que parecen, no sé, vemos por ejemplo este archivo y decimos Estados Unidos está ordenando toda la política queer hemisférica. Pero no, si pensamos cuáles son las lógicas finas por las cuales se produjo este archivo, esta pretensión de universalidad, o sea, se devela de algún modo u otro. En términos de la violencia, una cosa que no hablamos, pero que también es súper interesante, es el papel de Roth en estos intercambios. Se lee mucho, por ejemplo, en los viajes de Roth a México. Roth es un activista, un abogado neoyorquino, blanco, de clase media. Una parte muy importante de las cartas que recibe es de gente que le manda, ya le conté, fotos desnudo para que le consigan laburo en una película porno, gente que pide plata para algún tipo de situación familiar. O sea, hay una jerarquía ahí en la construcción de estas relaciones que es inescindible del archivo. O sea, Roth, como persona blanca del primer mundo, neoyorquino, llega a una pequeña ciudad del tercer mundo, en Asia, y todo el ambiente gay de esa pequeña ciudad de Asia empieza a funcionar alrededor de Roth, que tiene en ese contexto un capital erótico, o sea, infinito. Y esto está ordenando fino todos los materiales, y se lee muy claramente esta jerarquía en las relaciones epistolares entre este abogado blanco neoyorquino del primer mundo y estos activistas de Tailandia o de
islitas remotas de Oceanía. Y estas relaciones están implícitas en los materiales, dejan su huella y se pueden leer y se pueden reconstruir. Y en base a reconstruirlas y explicitarlas es que no podemos exorcizar esta violencia inherente al archivo, no podemos descentralizar el lugar estructural que tuvo Estados Unidos en la construcción de las memorias, pero sí podemos evidenciar estas lógicas funcionando estructuralmente en estos archivos, y con eso contextualizarlas. Me parece que ese tiene que ser el objetivo. No podemos descentralizar el papel de Estados Unidos en la política memorial planetaria, ni escindir la producción de cualquier tipo de testimonio o de material del pasado, de las relaciones de jerarquías, de subordinación y de violencia que los constituyeron. Pero sí podemos ir ahí a ese documento a intentar identificarlos, a evidenciar las condiciones de producción en las cuales se generó este material y evidenciarlo. Me parece que ese debería ser el objetivo. Bueno, Joaquín, Javier, estoy así porque estoy buscando dónde están en esas figuritas que somos todas y todes ahora en esas pantallas. Estamos muy agradecidas en nombre de la maestría, de nuestro seminario en la Maestría de Historia y Memoria de la Universidad de La Plata, y en nombre del grupo de trabajo Red de Feminismos, de Memoria y Feminismos de América Latina y el Caribe de Claxo. Estamos muy agradecidas por la generosidad con la que nos contaron, no solamente expusieron el trabajo y lo que encontraron en ese trabajo, sino también la generosidad para pensar con nosotras acá esa trastienda, eso que está, que tiene que ver con un proceso laborioso. Nos quedamos con muchas cosas para seguir trabajando. Todo esto para nuestro curso fue muy útil porque, bueno, esas son las preguntas que nos hacemos, ¿no? En términos metodológicos, muchas de estas preguntas que surgieron acá son las que nos hacemos. Nos vamos con la idea de que es posible ese encuentro libidinal con el archivo. Siempre los archivistas, las personas que trabajan en el archivo parecen gente muy seria, muy adusta, y que no se ríe o no se divierte nunca, ¿no? Esa materialidad del papel, la imagen del archivista como una persona casi decimonónica, y bueno, estos trabajos nos hacen darnos cuenta de la vitalidad del archivo, ¿no? El archivo es algo totalmente vital. Y otra cosa con la que nos quedamos también es con la necesidad de aproximarse con una mirada crítica y a la vez con una mirada afectiva y respetuosa de lo que está ahí. Y con, bueno, por supuesto, muchísimas cosas más. Sí, Javier, ¿querías decir algo? Nada, solo quería decir que muchas gracias a Moléculas, Juan Pablo Queiroz y Mabel, que está aquí presente, que también fueron la plataforma de archivo activista que hizo todo este trabajo posible, e invitaros a seguir leyendo los trabajos de Moléculas, que realmente van marcando el camino de hacia dónde se dirige esta nueva mirada crítica sobre el archivo desde la teoría queer que acababas de mencionar. Y perdón por esa interrupción. No, está bien, perfecto. Esto es una conversación. Así que bueno, les agradecemos mucho. Vamos a seguir conversando sobre estas cuestiones y vamos a ver la manera de sostener estas redes, ¿no? Bueno, pensamos, nuestro grupo de trabajo de Claxo está pensado como una red. O sea, ese era como la formulación inicial, ¿no? Cómo darnos una red, no para tener una red más o para tener un renglón más en algún lado, sino cómo hacerlo vital. Así que ese es el desafío en el que estamos y vamos a seguir produciendo seguramente muchas actividades en este sentido. Así con, bueno, las que nos permita este contexto absolutamente difícil. Bueno, una vez más les decimos muchas gracias y estamos acá para cualquier cosa. Seguimos, por favor, quienes son parte del curso de metodología, vamos a dar unos 5 minutos para poder que
que salga la gente tranquila, ir al baño si quieren, y seguimos con nuestra clase unos minutos más, aunque sea. Hasta luego, gracias. ¿Quieren abrir el micrófono para un aplauso rápido? Así con grito. Muchas gracias. Chao, gente. Hasta la próxima. Gracias a todas y todos. Gracias, Javier. Gracias, Santiago. Chao, Belu. Chao. Bueno, yo voy a cerrar la grabación, pero seguimos en el Zoom, así que